Bien. Buenas noches, ¿cómo están? Llegamos a la última clase de epístolas generales y hoy vemos segunda y tercera epístola de San Juan. Vamos a orar, así comenzamos, que la verdad es una hermosa, no solo fue una hermosa materia, sino que también los evangelios de Juan me encantan. La verdad, las cartas junto con su evangelio tienen prácticamente un mismo mensaje. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad de aprender, de profundizar en tu palabra. Te damos gracias por tu favor, Padre, por tu misericordia hacia nosotros. Danos siempre entendimiento espiritual, Padre, para poder entender y comprender tus verdades, Padre, acuerdo a lo que tú nos quieres transmitir y revelar por medio de ellas. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, hoy tenemos la última clase de epístolas generales, casi digo pastorales, y a su vez también tenemos el examen final. ¿Estudiaron? No es difícil. Como todos los exámenes anteriores, que siempre digo lo mismo, no es difícil y después me quieren matar. Bueno, vamos a hablar acerca de la segunda y la tercera epístola de San Juan, apóstol. Y dice así, bueno, con respecto a la autoría, vamos a arrancar con segunda de Juan. Bueno, no se presenta Juan como Juan, así que es como la primera de Juan, que tampoco estaba claro o explícito su autoría, pero por los registros que hizo Josefo, que hicieron los padres de la iglesia, nadie reclamó ni puso en tela de juicio su autoría. Entonces se toma como que la carta, como se le atribuyó a la iglesia del primer siglo a Juan, es sin lugar a duda, aparte tiene la misma similitud y el mismo mensaje que tiene Juan el Evangelio. Así que, como en la primera carta también Juan se denomina el anciano, acá también se denomina el anciano, y que hay algunos que dudan que es otro, pero suponemos. Bien. Ahí está. Ahí subí un poquito el volumen. Ahora, si ustedes me pueden decir si me escuchan bien. Bueno, ahora me pueden decir si se escucha bien. Perfecto. Bárbaro. Continuamos. Y arrancamos. Hicimos una oración, hicimos la presentación de la materia y estamos hablando acerca de la autoría de Juan en el principio de la presentación de su carta. Perfecto. Bárbaro. Me alegro que se escuche bien. Bueno, como no tengo retorno, no sé cómo sale por eso. Por ahí si hay ruido latoso, si sale muy agudo, si sale muy grave, si sale con eco. Tendría que ponerme los auriculares para saber cómo se escucha. Pero bueno. Listo. Se escucha re bien. Bien. Vamos a continuar. Entonces decíamos que como la primera carta de Juan, también aquí se presenta como el anciano y nadie duda de la autoría de Juan, ya que desde el primer siglo los historiadores se lo han atribuido a él y nadie ha cuestionado su autoría ni tampoco y también se la han asignado a él. Así que se toma como que esta carta sí la escribió Juan el apóstol.
La carta está dirigida a la señora elegida y a sus hijos. Muchos se han preguntado si se trata de una señora o de una iglesia personificada. Ahora vamos a ver un poquito sobre una interpretación acerca de esto, que se cree que era una forma de Juan de llamar en clave a la iglesia. Vamos a ver por qué. Para algunos se trata de una mujer, Quiria, la elegida y sus hijos. Para otros se refiere a toda la iglesia en sentido figurado, o una iglesia local o inclusive a la iglesia de Babilonia. Nos pareciera, según nuestra opinión, que el sentido de la carta hace pensar que se refiere a una iglesia y no a una familia en particular. Vamos a ver por qué. Cómo Juan se presenta. No hay datos, o muy pocos, para poder calcular la fecha en que fue escrita. La mayoría concuerdan que debió serlo entre las fechas cercanas a la primera de Juan y al final del primer siglo. Se estima que fue escrita entre el año 85 y 95 después de Cristo, ¿no? A finales del siglo I. La carta es todo lo que vemos en pantalla, es toda la segunda carta de Juan. Es muy cortito, el libro tiene apenas 13 versículos. Y dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Hablemos de los falsos maestros del agnosticismo, ¿no es cierto? Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad, por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, porque está contribuyendo a que haga daño a la iglesia, ¿no? Tenga muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. La introducción. Bueno, se presenta como el anciano y le escribe a la señora elegida y a sus hijos. Vamos a remitirnos un poquito al contexto. La iglesia estaba siendo perseguida. Algunos intérpretes, comentaristas, estiman que Juan habla en clave. ¿Está? Para no quedar expuesto, por eso puse el simbolito del pescadito, porque el simbolito del pescadito era una clave de aquel tiempo para no quedar expuesto como cristiano a causa de la persecución. Entonces, el pescadito era una forma de expresar que era una palabra, un acrónimo de una palabra griega, exousia, que está ahí, que significa que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, se pudo haber tratado de un código con el que Juan se refería a la iglesia local. Entonces él se presenta como el anciano, a la iglesia la llama la mujer, la dama elegida, y en aquellos días estaban siendo perseguidos, entonces usaban este tipo de salutaciones en código. Por eso Juan también, cuando termina, le dice los hijos de tu hermana. Los hijos de tu hermana, se estima que puede ser que Juan está refiriéndose a la congregación en la que él se encontraba en ese momento en la iglesia. Entonces es una especie de clave. Entonces, ¿para qué? Para no ser expuesto a causa de la persecución. Recuerde que estamos hablando del siglo I y la gran persecución que hubo sobre la iglesia, que ya lo hablamos en las clases anteriores. No me acuerdo en cuál de todas las clases lo hablamos, que vimos todas las persecuciones que hubo hasta el año 300.
Juan en esta presentación le da una bendición, es parecida a la que usa Pablo, y le agrega gracia y paz. Entonces la gracia es el amor y el favor inmerecido, para dar una definición clara, que cuando estamos hablando de gracia, es aquel favor inmerecido, el regalo de la salvación, de la reconciliación con nuestro Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesucristo, que Él decide no dar el castigo al hombre que se merece y decide ofrecer a su Hijo en sacrificio a causa del pecado de la humanidad. Isaías lo presenta así: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. La paz es la suma de las bendiciones espirituales. No está hablando sobre la paz de ausencia de guerra, sino que está hablando de lo que es el shalom. El shalom, la palabra shalom no significa paz en el sentido de que no hay guerra, sino que está hablando de que estamos en completa armonía en todo nuestro ser, en nuestra salud, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra familia. Eso es paz, es la suma de bendiciones espirituales en toda la esfera que hace a nuestra humanidad, a nuestro cristianismo. Dice que Juan menciona a Dios Padre y al Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Aquí vemos un fuerte énfasis, dice que Jesús no solamente es el Mesías, Cristo, porque esto era muy importante. Hoy nosotros lo decimos casi como que lo damos por sentado, pero recuerden, Iglesia siglo I, había que dejar bien en claro quién era Jesús. Había muchos falsos maestros poniendo en tela de juicio a la divinidad de Cristo. Entonces, sí, por eso machaca mucho acerca de este asunto Juan. Entonces dice que Jesús no es solamente Mesías el Cristo, sino que es el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Y ahí, para entender en el contexto griego y la forma de escritura que usa, las reglas gramaticales que usa Juan para escribir, utiliza la palabra para, que esto quiere decir que el Hijo es igual al Padre. Esto para nosotros es súper simple entenderlo. Para nosotros es decir que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Jesucristo es Dios, hecho carne, que vino a la tierra. Para nosotros es... Pero en ese momento la iglesia tenía que recibir una palabra de afirmación, de asentar bien las bases, porque era el inicio de la iglesia. Eran los primeros cristianos, estaban hablándole de un Dios desconocido. Nosotros ya tenemos 2000 años de predicación arriba, 2000 años de historia reafirmando la divinidad de Cristo. Juan no. Juan estaba en un contexto encima donde se habían levantado falsos maestros poniendo en tela de juicio la divinidad de Jesucristo, que no había nacido de Dios, o que había nacido como carne pero que no era Dios, o algunos decían que no había resucitado como tal. Bueno, tenía varias posturas los falsos maestros. En verdad y amor, estas palabras preparaban a los lectores para el tema principal en los versículos que vamos a ver más adelante. Cuando los cristianos crecen en toda verdad y amor es cuando pueden experimentar la plenitud de la bendición de Dios, la exigencia de Dios hacia nosotros. Consejos y advertencia de parte de Juan. Juan describe el amor no como una emoción o sentimiento. Esto lo recalcamos, lo remachacamos, que el amor no es emocional ni sentimental. El verdadero amor es el que declara Corintios 13, que habla primero de una obediencia, de una entrega y de un servicio. Eso es el verdadero amor, del amor ágape, lo que vimos la clase pasada. Juan lo presenta el amor como una obediencia a los mandamientos de Dios, y Jesús reiteró la importancia de los mandamientos, especialmente el primer gran mandamiento: amarás a Jehová tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es toda la ley y los profetas. Amar a Dios. Y el segundo, amarse los unos a los otros. Lejos de abolir la ley del Antiguo Testamento, Jesús vino para
observarla, proveyendo el medio para su cumplimiento en el mismo. Cuando leemos en los textos donde dice que Jesucristo no vino a abolir la ley, sino que la vino a cumplir, la ley está en vigencia. Sí, la ley está totalmente en vigencia, pero la ley ya fue cumplida. La ley la cumple Jesús. Entonces las exigencias de la ley tienen que estar en vigencia para que siga en vigencia el sacrificio de Cristo. ¿Se entiende? O soy muy complejo. Entonces, la ley está en vigencia porque la ley primero demuestra el pecado y segundo, Cristo cumple la ley. Entonces la exigencia, lo que la ley pedía era que se cumpliera. ¿Quién la cumple? Jesús. Entonces Jesús satisfizo todas esas demandas. Lo que la ley exigía, Jesús lo cumple. Entonces la ley sigue en vigencia porque el sacrificio de Cristo es vigente al día de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces Jesús vino para el cumplir la ley. Cumplió la ley y cumplió las profecías. Cumplió alrededor de 303 o 313 según quien las cuente. Yo no las conté. Esto es teoría para mí. Nunca me puse a contar si en Jesús estaban las 303 o 313 o algunos dicen 306. Bueno, vamos a quedarnos en 303. Más de 300 profecías. No me las puse a contar. Deben estar, alguien las pudo haber compilado por ahí y las debe tener clara todas las profecías que se cumplieron en Jesucristo, pero sí sabemos que todas han sido cumplidas en Él. Por eso cuando en el monte de la transfiguración se presenta Jesús, se presenta Moisés y Elías, el mayor referente a la ley y el mayor referente a los profetas. Los dos apuntaban al Cristo, tanto la ley como las profecías. El libro de Segunda de Juan contiene una gran preocupación con una urgente advertencia respecto a algunos engañadores, quienes no estaban enseñando la verdadera doctrina de Cristo y quienes mantenían que Jesús realmente no resucitó en carne, sino solo espiritualmente. Jesús nació en carne y en espíritu. Es más, cuando se presenta ante los apóstoles dice, paren, no me toquen. Todavía no he sido santificado por el Padre. Juan estaba, aparte del cuerpo no estaba la tumba estaba vacía. Juan estaba muy ansioso de que los verdaderos creyentes estuvieran alerta ante estos falsos maestros y no tuvieran nada que ver con ellos. La técnica del diablo para implantar herejía, todas las antenitas atentas a esto, utilizan mitad de verdad y mitad de mentira, confundiendo a los creyentes. Una frase, me encanta la frase, dice, una media verdad es una completa mentira. ¿Desde cuándo vemos esto? Desde el principio. Satanás se le presenta a Eva con una media verdad. Fíjense cómo se le presenta. Dice, ¿acaso Dios dijo tal cosa? Sí, Dios había dicho tal cosa. Pero Dios también dijo que cuando se coma de ese fruto también iban a morir. Iban a ser como Él en cuanto iban a tener conocimiento que había maldad, no que tenía maldad en ellos. Entonces cuando comieron de ese fruto, el conocimiento de la maldad que había en el mundo, porque al no tener conocimiento de maldad, al no tener ley, no hay pecado. Entonces, al infringir la ley, se desnuda el pecado. Consumado el pecado, da luz la muerte. Esto dice Pablo. Entonces, hoy en día pasa mucho. A veces escuchamos en las iglesias predicaciones que dicen medias verdades y parece que es verdad, pero no es verdad. Es una falacia total, una mentira total, porque te toman parte de un fragmento de la Biblia y te dicen hacer decir cualquier cosa de la Biblia. Y eso es una completa mentira, usar una media verdad. Fíjense en el desierto, cuando a Jesús se le presenta a Satanás se le presenta con 2 textos bíblicos, no se le presenta con una herejía total. Y Jesús le termina completando la verdad que él estaba diciendo. Satanás se le presenta con una media verdad y Jesús se la termina completando. ¿Acaso no solo de pan vivirá el hombre? No. Si orares por ellos se convertirán en pan, le dice, sí, tenía la potestad y la autoridad para que goce. No solo de pan vivirá el hombre. La segunda es, ¿acaso no dice que sus ángeles mandará alrededor de ti? Le dice Satanás. Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, para cada media verdad, Jesús le respondía con una
le completaba la verdad, la otra mitad que le faltaba. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es decir, que nadie puede tener al Padre sin confesar al Hijo, porque el Hijo es la revelación del Padre y el camino al Padre. A mí me gusta mucho cuando vamos a participar de liberaciones, no por liberaciones en sí, sino por lo práctico que es nuestro pastor, que cuando va a las liberaciones. El pastor le hace leer la Biblia. Así es sencillo, y le hace leer un texto en particular donde tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué? Cuando le empiezan a leer ahí nomás, ¡pah!, salta a la vista el bichito. Y justamente es esto. Nadie que no puede confesar al Hijo no puede decir que es hijo de Dios. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos quién dice la gente que él, y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dice, eso Pedro no te lo reveló ni carne ni sangre, es una verdad espiritual, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, nadie puede tener al Padre sin confesar al Hijo, porque es algo espiritual, es una revelación espiritual, un entendimiento espiritual, porque es una revelación de una verdad, de una palabra espiritual, de una palabra rema, una palabra viva. Jesucristo es el verbo hecho carne, Jesucristo es esa acción, esa palabra convertida en una verdad, en una realidad. Entonces nadie puede confesar al Hijo, porque el Hijo es la revelación del Padre y el camino al Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los hijos de tu hermana elegida te saludan. Serán tal vez los miembros de la congregación desde la cual Juan le escribe. Recuerden que Juan escribe en códigos, tal vez puede ser una posibilidad. No es una verdad absoluta, es una interpretación de acuerdo al contexto cultural, social, histórico en el cual Juan estaba desarrollado. ¿Se entiende? Entonces esto no lo podemos afirmar total, así a boca suelta, decir, che, no, porque... No. Es una posible interpretación por cual, en el contexto en el cual Juan se está desarrollando en la persecución de la iglesia, que era muy probable que usaba un lenguaje en código para referirse a la iglesia, a sus hermanos y a él mismo. Seguimos. Ya vamos a la tercera epístola universal de San Juan Apóstol. Bueno, el libro 3 de San Juan no menciona de vuelta, no se menciona directamente a su autor. La tradición de los primeros días de la iglesia ha sido que el apóstol Juan es el autor. Exactamente lo mismo para primera, para segunda, para tercera. De vuelta surgen ideas, dudas de aquellos que piensan que es posible que este haya sido escrito por otro, pero la evidencia señala que el autor fue Juan. Se aceptan las tres porque las tres le escribe el mismo anciano, o sea, se hace referencia al anciano, y la misma duda para las tres. Así que siempre es como que estamos repitiendo lo mismo. El libro de tercera de Juan fue escrito probablemente al mismo tiempo que las otras cartas de primera y segunda de Juan, aproximadamente entre el 85 y el 95. Exactamente las mismas fechas para primera y segunda de Juan, de los años después de Cristo. Al igual que la segunda de Juan, esta tercera carta es muy breve, es una carta muy personal porque todos los pronombres están en segunda persona del singular. Está dirigida al anciano Gallo y acá sí hay una persona a la cual está claramente dirigida. En la segunda carta se exhorta a no dar hospitalidad a los falsos maestros que niegan la encarnación del Señor Jesucristo. En esta, el apóstol alaba a Gallo por su hospitalidad a los verdaderos maestros y reprocha la actitud de Diótrefes al rechazar y no permitir que otros les brinden hospitalidad. Ahora vamos a hablar de estos personajes, quién era cada uno y la información que tenemos de acuerdo a cada uno de ellos. La otra tenía 13 versículos, esta tiene 15. Tercera de Juan dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, el anciano a Gallo, el amado, a quien amó en la verdad, amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andás en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Son los misioneros actualmente, ¿no? Sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ahí está hablando de la iglesia misionera exclusivamente. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual les gusta tener el primer lugar, entre ellos, problema de ego, ¿no? No nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esto, con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas para escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Primero, él escribe para elogiar y animar a su amado colaborador Gayo. Gayo debe haber sido un líder en su momento, un anciano de la iglesia, en su ministerio de hospitalidad hacia los hermanos viajeros, quienes iban de un lugar a otro para predicar el Evangelio de Cristo. Segundo, indirectamente, él advierte y condena la conducta de Diótrefes, un líder dictatorial, dictador, por así decirlo, ¿no? Quien se había enseñoreado de una de las iglesias en la provincia de Ancia, o sea, súper ególatra, donde la iglesia deja de ser un cuerpo y pasa a ser como de una persona. Pasa hoy en día mucho, ¿no? Y cuyo comportamiento era totalmente opuesto a todo lo que el apóstol y su evangelio enseñaban. Tercero, 3 puntos tenemos para ver, ¿no es cierto?, de Juan. Él elogia el ejemplo de Demetrio, cuyo buen testimonio fue avalado por todo. Y el verso clave de Juan es este. Tercera de Juan 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Se entiende que por medio de esto que dice Juan, se cree que Gayo había sido un hijo espiritual de Juan, como que alcanzó la salvación o la conversión por medio del evangelio predicado por Juan. Es muy probable que el anciano fuera quien condujera a Gayo a la conversión, y por eso era su gozo, al saber que a través del tiempo su hijo anduviera en la verdad. Por eso esa declaración de Juan. Y vamos a hablar un poquito sobre la cultura y el contexto. Es probable que los hermanos que pasaron por la iglesia donde Juan presidía dieron testimonio del buen trato de Gayo para con ellos, y el apóstol lo elogiaba por eso. Nunca perdamos la hospitalidad. Nuestra iglesia aquí en Justiano Pose es durante los primeros, tenemos 70, 20, 10, 40. Sobre los primeros 40 años, tuve que sacar la cuenta, los primeros 40 años del evangelio aquí en la ciudad de Justiano Pose, fue sembrado por un montón de gente de alrededor que venía a sostener la obra, venían a colaborar, y venían hermanos en bicicleta. Pleno invierno se hacían 70 kilómetros, literalmente 70 kilómetros en bicicleta, se cubrían con papel de diario, dentro para no agarrar frío. Era de Morrison este hermano, se venía en bicicleta, y la familia de la abuela de Eve, mi señora, los hospedaban en su casa. Entonces, y así con un montón de personas. Yo me acuerdo de esa porque me mueven las marcas. Conocer a esa gente te mueve las marcas. Conocer el testimonio de los que clavaron la pala para edificar, los que fueron punta de lanza, te mueve las marcas. Entonces honramos a todas aquellas personas que han ayudado
y han colaborado con la edificación de la obra aquí en Justiniano Pose. Fueron personas que no tenían excusa y fueron personas de entrega al servicio a Dios. Y obviamente que la casa de la abuela de Inés, la fundadora de aquí la iglesia, para los que no conocen, le cuento, Inés tiene 93 años, vive hoy en día, tenemos el privilegio que se congregue en nuestra iglesia, bueno, en este tiempo de cuarentena, ¿no? Pero tenemos el privilegio y la honra de tener entre nosotros a quien fue la punta de lanza del Evangelio en esta ciudad, y tenemos el privilegio de que sea parte hoy en día de nuestra congregación. Tal vez ella no entiende ni tenga la magnitud de la obra que ha hecho aquí en la ciudad y de lo que ha hecho para que sea hoy día. Yo creo que la van a recibir con muchos galardones, porque muchos de ustedes han recibido el Evangelio gracias a la obra de la abuela y de don Antonio. Para poder entender bien esto debemos situarnos en el mundo antiguo. Era muy difícil encontrar lugar para hospedarse. Las posadas tenían en su mayoría el carácter de lugares de mala reputación. Obviamente que en la cultura y el contexto no ayudaba para hospedarse en algunos lugares. La formalidad que tenían los líderes cristianos cuando viajaban era parar en la casa de hermanos amigos. Y Gallo tenía la virtud de hospedar a personas que no conocía y quienes no tenían otro título que el de pertenecer a la fe cristiana al igual que él. Y aquí quiero hacer reforzar algo. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo le he comentado que yo nací en una familia misionera y en una obra, en una iglesia misionera. Así que tengo ese rinconcito ahí para las misiones. La iglesia ofrenda en misiones. Aquí de Justiniano Pose ofrenda. Hace poquito hemos ofrendado a una iglesia del Chaco, la cual agradeció que, esto le cuento para la gloria de Dios, que habían sacado la puerta o la habían vendido y justo la ofrenda que mandamos le sirvió para poner la puerta de la iglesia. Y Dios proveyó todo para que la obra siga adelante en estos hermanos del Chaco. Después me corregirá mi señora y puedo pasar por alto. Y les cuento que, acerca de eso, ¿no? Que la iglesia tiene también esa visión de apoyar a las misiones. La idea es que los creyentes deben cooperar con los misioneros porque ellos no van a pedir nada a los paganos y a la vez de ese modo están colaborando con la verdad. Esta es una buena lección para nuestros días, el poder participar en las misiones modernas nos hace cooperar con la verdad de Dios. Misiones no se trata solamente de los que van, sino de los que sostienen y mantienen. Podemos decir que las misiones que se hacen, porque las misiones es la razón principal de la iglesia. Las misiones, Mateo 28, 18. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, haciendo discípulos y bautizándolo en el nombre del Padre. Entonces, las misiones se van a hacer siempre con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, con los pies de los que van y con las iglesias que los envían. Son las cuatro cosas, los cuatro pilares de las misiones. Es más, ustedes el día de mañana cuando se egresen del instituto y tengan todas las herramientas técnicas, bíblicas y de conocimiento, si tienen un llamado a las misiones van a salir equipados para la batalla. La iglesia se dedica a equipar, la iglesia local se dedica a equipar para enviar. Muchas veces la iglesia cometió el error de no enviar, sino de tirar los misioneros, vayan, y se olvidan. Yo nací en una iglesia así, que no enviaban misioneros, sino que los tiraban. Y después sufrían hambre por una mala administración de la iglesia, en cuanto a sostener a las personas que están haciendo una obra que nosotros no estamos dispuestos a hacer.
o los hijos sufrían en medio de las misiones, y no estamos hablando de persecución. Eso dejarlos para los países de la ventana 1040. Estamos hablando de ir a otras ciudades, a otros países limítrofes, donde no hay persecución del cristianismo, y se los tiraba y decía, bueno, vayan, y después como que nos olvidamos de eso. Y si tienen que trabajar, le reclamamos por qué trabajan y no se ocupan de la obra. Esas cosas así, ¿no? Incoherencias, incongruencias que ha tenido la iglesia. Pero bueno, creo que errores que no se van a repetir, y que la iglesia tome conciencia acerca de esto, que las misiones no solo hay que orar, no solo hay que prepararse, sino también que hay que ofrendar y acompañar a los misioneros que están haciendo una obra que la iglesia local tal vez no está dispuesta a hacer, o no todos tenemos el llamado para hacer, sino que somos pilares en las ciudades y en las localidades en las que estamos. Entonces se hacen orando, dando y yendo. ¿Por qué oramos? Y por regiones, por misioneros, por la familia. A mí cuando estaba de seminarista me tocó una familia leiva que estaba en una aldea, no estaba en una ciudad, estaba en una aldea de algo de 100 personas, y le tardó evangelizar alrededor de 5 años. 5 años. Después de 5 años pudieron predicar a una familia. Y a los 2 años de haberle predicado a esa familia, toda la aldea conocía a Jesucristo. Y a mí me emocionó lo que había hecho esta gente. Porque sabe lo que estar 5 años aislado en una tierra desconocida, solo, manteniéndote firme, con el objetivo claro, enfocado, sabiendo que fuiste a esa tierra para hacer una misión. La verdad, a mí esa gente me corre las marcas, y nosotros nos quejamos de 40 días, 50, 60, extrañamos la iglesia, pero la iglesia no es esto, no es la congregación, es parte, pero la iglesia somos todos en todo momento, es nuestra comunión con el Padre, y eso nos une con un mismo espíritu, con una misma fe y con un mismo bautismo. Dando a quién, a las misiones locales, porque misionar es también predicar al vecino, al barrio, a la ciudad, a la localidad, más conocido como evangelismo. Y las misiones internacionales, conocidas como misioneros transculturales, que viajan a una cultura diferente. Y yendo, enviando, pero ahí falta algo muy interesante, capacitando. No es cuestión de mandarse como Rambo con el cuchillo en la boca y salir. No, el espíritu aventurero está bueno, pero tenés que capacitarte. Te tenés que vestir de toda la armadura de Dios, como dice Efesios 6:10. Toda, completa. Y entre esa armadura está la palabra. Continuamos. Cambiando de tema, la reprensión a Diótrefes, aprobación a Demetrio. Hablamos un poquito sobre Diótrefes. La raíz del problema aquí era el pecado, porque a él le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Dice Juan, esto va en contra de la enseñanza de Jesús sobre la ambición de mandar. Y muchas veces esa es la motivación incorrecta para estar en un ministerio. Hay gente que anhela decir, que nombras líder o un ministerio. No se trata de eso. Ya lo vimos en la clase anterior. Porque en nuestra iglesia la idiosincrasia de aquí, de Justino Pose, el liderazgo es igual servicio. O sea, son los que están en la primera línea de combate. Y no estamos hablando los que primero van a estar predicando, sino los que primero van a estar sirviendo. Desde la limpieza, al orden, a la acción social, todo. O sea, usted va a ver a los líderes de la iglesia involucrados en todas las tareas de la iglesia. Todas. No solo al frente. O sea, eso queremos siempre tenerlo como bandera, como estandarte. Es una ideología de vida en nuestra congregación. O sea, los que están
predicando un domingo lo va a ver el lunes trapeando la iglesia también. Y tiene deshonras, no, todo lo contrario. Porque se entiende que hacemos que la congregación, todo lo que hacemos para que funcione, ¿no? La congregación no se funciona solamente predicando la palabra, también arremangándose cuando hacemos intervención social. Las intervenciones sociales que hacemos en nuestra iglesia, vamos a casas que están en riesgo, en riesgo social, en riesgo de violencia, en una situación compleja y complicada, y junto con el municipio y Acción Social intervenimos la casa, le damos vuelta a la casa literalmente, le sacamos todo, los muebles, las refaccionamos, las pintamos, le hacemos instalación eléctrica. Es una tarea social. ¿Y quiénes van a estar ahí? Van a estar los líderes de la iglesia también, en barriendo, lavando ropa, en medio de todo ese trabajo, porque eso también es amor, eso es acción, eso es servicio. Eso es lo que nos llamó Jesucristo a hacer. ¿Cuántas veces vimos a Jesús predicando en el templo? De niño hay un registro que agarró el rollo y predicó. Después estaba con la gente, estaba con Zaqueo, estaba con la mujer adúltera que le iban a apedrear, estaba con la mujer samaritana en el pozo. O sea, Jesús estaba con la gente y nosotros queremos transmitir eso, y no para hacernos más grandes, porque ese es lo que hemos entendido como el Evangelio. Eso es lo que hemos entendido como verdad. No se trata de nombres. Prácticamente en nuestra iglesia no tenemos títulos. No nos llamamos por los títulos. Para toda la iglesia yo soy Juan. Para toda la iglesia es Eve. En la iglesia, si no, hay otras congregaciones que si no lo llamas líder, pastor. A nuestro pastor le dicen Miguel, Miguelón, viejo. Por el cariño, por el afecto, por la cercanía. Esa es la idiosincrasia y la identidad de nuestra iglesia. Muchos nos preguntan, mira, qué loco, ¿no? Vengo... para muchos es un problema, una complicación en la vestimenta. Y en nuestra iglesia la vestimenta es sport, o sea, el jean, zapatilla. Usamos a veces el traje en algún casamiento, en un bautismo, como una cuestión de ceremonia formal y demás, pero es como es la gente cotidiana. Nuestro pastor lo dice, no se trata de vestimenta ni ornamental, es la sencillez, somos como la gente, estamos como la gente, estamos entre la gente. Todo lo que están en el liderazgo de la iglesia van a pasar totalmente desapercibidos. El otro día nos juntamos a comer con el secretario de Cultura. Y el secretario de Cultura, después de 2 horas de estar cenando, le dijimos quién era el pastor, estaba sentado al lado de él. Dijimos, che, ¿sabés quién es el pastor de la iglesia? No, ¿quién es? Lo tenés sentado al lado tuyo. ¿Y sabés qué hizo el pastor? Fue el que le sirvió la comida, le hizo el asado, lo acompañó. No se había dado cuenta. Porque los verdaderos cristianos no se trata de títulos, se trata de entrega de amor, de servicio. Demetrio, sin embargo, era un buen hermano del que todos daban testimonio. Quizás también haya sido el portador de la carta de Juan a Gallo, consideran algunos comentaristas. Es un comentario. No lo podemos dar como una super verdad. Aún la verdad misma daba testimonio de él, es decir, que su conducta estaba de acuerdo con la verdad. Qué lindo que es decir que la conducta de los cristianos, nuestra, de la iglesia, es que de nuestros cristianos, que digan que la verdad que se lo conoce por lo que es, no por lo que dice ser, ¿no? Y se trata de eso. El verdadero evangelio se trata de traducir a Dios en hechos. Vos vas a ser la única Biblia que muchos van a leer. Tu vida, tu testimonio. Y no se trata de tener apariencia de verdad. Se trata de amar. Como hablamos de la identidad,
sobre Primera de Juan los otros días. La identidad tuya en Dios, tu identidad en Dios te va a dar autoridad. Esa es la verdadera autoridad de los hijos de Dios. Que sabemos quiénes somos. Y como sabemos quiénes somos, como somos hijos de Dios, hacemos. ¿Y hacemos qué? La obra de Cristo acá en la tierra. Como decía Santiago, mostrarme tu fe por tus obras. También el testimonio del anciano, o sea, de Juan, era a favor de Demetrio. Es decir, un triple testimonio a su favor. Tenía el aval de toda la iglesia diciendo, no, la verdad que Demetrio, nos sacamos el sombrero. Su vida era un testimonio andando de la verdad. Y el anciano decía, no, sí, la verdad, yo apruebo todo, avalo lo que están diciendo todo, lo que dice la congregación. Puedo dar fe de que Demetrio es un hombre de Dios. Qué bueno, ¿no? De decir, puedo dar fe de que Juan es un verdadero hijo de Dios. Puedo dar fe que José es un verdadero hijo de Dios. Que Pedro, que Juan, que Luis, que póngale el nombre que quiera. Vamos a ponerme un nombre de mujeres, María, Sol, Vanessa, qué sé yo. Qué lindo. Y vamos a las salutaciones. Ya estamos, lamentablemente, para ustedes estamos terminando, así que ya nos estamos acercando al examen. Salutaciones. En 2 de Juan 12, el apóstol utiliza casi las mismas palabras, aunque hay algunas diferencias. Tinta y pluma en lugar de papel y tinta de la otra carta, y que él tiene muchas cosas que escribirle a Gallo, pero prefiere decírselas personalmente, que es lo mismo que dice en la carta anterior a la iglesia. Termina cerrando diciendo que la paz sea contigo. Era apropiado este saludo en una congregación donde Diótrefes estaba causando disensión, o sea, en un lugar de ebullición, bendecir con la paz era muy importante. Y generalmente asociamos el término paz con la ausencia de guerra, pero en el saludo cristiano este término tenía un sentido distinto y era el deseo de bendiciones para el otro. Hace un tiempo predicamos acerca de lo que era el shalom, todo lo que es la paz, la armonía, la ausencia de conflicto. Ausencia de conflicto con Dios, en lo espiritual, porque tenemos, por medio de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Nuestra paz en nuestra alma, o sea, hablamos de personas sanas, donde Dios ha hecho una sanidad completa en el corazón de las personas, y hablamos de también paz en todo lo que hagamos. Juan le dice al anciano Gallo, le dice que prospere como prospera su alma. Qué lindo, ¿no? Que prospere también en todo lo que hace. Y ser próspero no solo económico, porque hoy en día hablamos de prosperidad en cuanto únicamente lo asociamos a la moneda, al billete. Y ser próspero es tener una mente amplia. Es gozar de una buena salud, gozar de una buena familia, tener paz en la hermandad, en la comunidad, ser de buen nombre. Eso es ser próspero. No se trata de moneda únicamente. Esa es una parte. Prosperidad en la economía. Gozar de buena salud es ser próspero. Tener una salud próspera habla de eso. El término los amigos, como lo dice al final, es el único lugar donde la carta, el único lugar en el Evangelio donde aparece. Jesús también los llamó amigos. Jesús dijo en Juan 15, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. O sea, el que hace lo que dice Jesús, que es cumplir su palabra, es hijo de Dios. Bueno, también Jesús dijo en Juan 15, 13 y 14, dijo, ustedes son mis amigos porque hacen lo que yo también les digo. Así que es correcto llamar, aparte de hermanos, amigos. Y saluda a cada uno en particular, es decir, literalmente a cada uno por su nombre. Aquí vemos una valiosa enseñanza para la comunidad local al conocerse los creyentes unos a otros por sus nombres, manteniéndose estrechamente unidos como para poder saludarse personalmente. No era Juan el inalcanzable, sino era Juan entre la gente, el apóstol entre la gente. Y terminamos. Qué lindo.
qué linda materia. La materia siguiente es Cristología. Cristología es parte de la teología bíblica y sistemática. Vamos a hablar acerca de Cristo. Qué lindo. El 100% hombre y el 100% Dios. Es lindo, a mí me encanta esa materia. El otro día le mandé un compendio de las materias que vamos a tener durante este año. Son todas hermosas, son súper interesantes. Así que religiones comparadas. Me acuerdo que cuando cursé esa materia me tocó hacer un trabajo práctico de hacer una entrevista a alguien de otra congregación. Fui a una señora, una familia de mi pueblo que era mormón, era la única familia. Así que fue lindo porque fue una experiencia a campo abierto y tener la posibilidad de hacer las preguntas difíciles. Obviamente que previamente la llamé, le dije cuál es el objeto de la charla, que era un trabajo de investigación para el Instituto Teológico y demás, y bueno, accedió y le hice las preguntas difíciles desde la bigamia que tienen los mormones hasta, bueno, le pregunté de todo, pero fue interesante escucharlo de la boca de ellos, su ideología, cómo ven, quién es Smith y todo eso. Bueno, religiones comparadas fue una de las materias más lindas que a mí me gustó. Es la próxima de Cristología. Así que bueno, Dios mediante nos vamos a estar viendo el martes que viene a la misma hora por el mismo canal. Ya le paso el link para el final y bueno, que Dios se apiade de ustedes y que le vaya muy bien. Los bendecimos. Que Dios les bendiga.